El aire era denso con el sonido de copas tintineando y risas, pero nada de eso era para mí. Me senté al borde del patio, viendo a mi familia celebrar como si yo fuera solo otra invitada que apareció por casualidad. Era mi 30 cumpleaños, pero no lo habría sabido. No había pancartas con mi nombre en ningún pastel esperándome, solo rostros sonrientes reunidos alrededor de alguien más, levantando sus copas. Por un momento pensé que tal vez tenían una sorpresa planeada, algo escondido fuera de la vista. Me aferré a esa pequeña esperanza como un niño se aferra a un globo en el viento. Traté de sonreír. Traté de recordarme a mí misma que no importaba. Estaba acostumbrada a ser el ruido de fondo en mi propia familia. Había sobrevivido a cosas peores. Al otro lado del patio vi a mi madre, Francine, riendo y ajustando el cuello del nuevo prometido de mi hermana Siena. Mi padre, Edward, estaba parado a unos metros de distancia, bebiendo su trago en silencio como siempre. Siena, por supuesto, lucía radiante con su perfecto vestido de verano blanco, absorbiendo toda la atención. Todos se habían reunido por ella hoy. Y yo, Adelaide Cole, Adie, la hija que siempre se mezclaba con el fondo, me senté en silencio sintiéndome más pequeña que nunca. Pensé que esa sería la peor parte, ser olvidada de nuevo. Pero entonces la puerta crujió al abrirse. Un hombre que nunca había visto antes entró. Parecía fuera de lugar con una chaqueta de cuero desgastada y botas gastadas, su rostro tenso y buscando. Escaneó la multitud, pasando por encima de las docenas de rostros vueltos hacia Siena. Y entonces me vio. Todo su cuerpo cambió como si finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando. Caminó directamente hacia mí, sus botas crujiendo sobre la grava. El aire pareció detenerse a nuestro alrededor. Las conversaciones se atenuaron en un incómodo silencio zumbante. Se detuvo a unos metros delante de mí, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Su voz se quebró ligeramente cuando habló, pero sus palabras fueron claras. «Aún no me conoces», dijo, mirándome a los ojos, «pero soy tu verdadero hermano». Por un momento el mundo se sintió suspendido en el aire. Luego, como si alguien hubiera arrojado un fósforo a un bosque seco, toda la fiesta explotó en gritos, jadeos y confusión. Y por primera vez en todo el día, todos me miraban. Me desperté esa mañana con una extraña especie de esperanza zumando bajo mi piel. Era mi 30 cumpleaños, un hito que se sentía cargado de significado, incluso si nadie más parecía notarlo. Me dije a mí misma que este año sería diferente. Tal vez tenían algo planeado, algo pequeño pero considerado. Tal vez esta vez realmente me verían. La casa olía a hierba recién cortada y a limpiador de limón. Cuando bajé las escaleras, el patio trasero ya estaba transformado. Hileras de luces pastel zigzagueaban sobre mi cabeza. Las mesas estaban puestas con centros de mesa florales en copas con borde dorado. Un pastel de 3 niveles estaba sobre una mesa larga, glaseado en perfecto blanco, aunque mi nombre no estaba por ningún lado. Era el tipo de fiesta sobre la que la gente publicaba, el tipo que miras y piensas, ¡qué hermosa familia! Francine, mi madre, estaba en medio de todo, arreglando platos con la energía maníaca que siempre aportaba a cualquier cosa que involucrara las apariencias. Llevaba un vestido amarillo pálido, el cabello recogido prolijamente hacia atrás, un collar de perlas alrededor del cuello. Apenas me miró cuando salí. «Oh, Adie, bien. Estás aquí», dijo sin detener su trabajo. «Ayúdame a encender las velas antes de que la gente empiece a llegar». Sin feliz cumpleaños, sin abrazo, solo otra tarea en su lista. Me moví mecánicamente colocando las velas, tratando de no dejar que el dolor familiar se asentara demasiado profundo. Mi padre, Edward, estaba sentado a la mesa del patio con su periódico y una taza de café, alejado del ajetreo como de costumbre. Me hizo un pequeño gesto de asentimiento, el tipo de gesto que podrías hacerle a un vecino, no a tu hija. Al mediodía, los invitados comenzaron a llegar a cuentagotas. Amigos de la familia, vecinos, gente que apenas conocía. Abrazaron a mi madre. Estrecharon la mano de mi padre. Se rieron y elogiaron las decoraciones. Me quedé a un lado sonriendo cortésmente esperando a que alguien me notara. Entonces llegó Siena. Entró flotando como una estrella de cine, su vestido blanco de verano atrapando la brisa, su mano recién manicurada mostrando un anillo de diamantes tan grande que casi me cegó. La multitud se abalanzó sobre ella al instante jadeando, vitoreando.
Mi madre aplaudió, radiante de orgullo. Sí, anunció Francine en voz alta, su voz superando la música. Nuestra Siena se va a casar. El patio trasero estalló en aplausos. Vi cómo la gente se agolpaba alrededor de Siena, ofreciendo felicitaciones, tomando fotos, riendo y llorando. Los platos de comida fueron abandonados, las bebidas se derramaron. Toda la fiesta cambió su órbita a su alrededor. Me quedé allí congelada, todavía sosteniendo un encendedor en la mano. Una ola de vergüenza me recorrió la espalda. Tal vez había sido ingenuo pensar que hoy sería sobre mí. Siena siempre había sido el sol y yo siempre había sido la luna, visible solo cuando ella no brillaba. Hoy era simplemente más obvio, bajo las luces pastel y los cielos perfectos. Me acerqué a la mesa de postres, buscando alguna pequeña pista de que alguien se había acordado. Tal vez había otro pastel escondido en algún lugar. Tal vez había una tarjeta con mi nombre. Pero no había nada, solo el pastel blanco con un pequeño letrero clavado en el glaseado que decía: «Felicidades, Siena y Blake». Cassie, mi mejor amiga desde la universidad, me había llamado esa mañana. Debería haberla escuchado. Más les vale que se esfuercen por ti, había dicho. Te lo mereces. Me había reído entonces, restándole importancia. Ahora, de pie sola mientras mi familia celebraba sin mí, esa risa se sentía como una traición. Saqué mi teléfono y miré el último mensaje de texto de Cassie. Feliz 30 cumpleaños, Adie. Te quiero. No dejes que te hagan sentir pequeña hoy. Guardé el teléfono de nuevo en mi bolsillo y parpadeé con fuerza contra el escozor en mis ojos. Mi madre pasó flotando junto a mí, quitando el polvo imaginario de los hombros de Siena. Ni siquiera me notó. Finalmente me obligué a acercarme, abriéndome paso entre los grupos de personas. Mamá, dije en voz baja tocándole el codo. Se giró sorprendida, como si ni siquiera me hubiera visto parada allí. ¿Qué, Adie? ¿Pasa algo malo? Tragué el nudo en mi garganta. Es mi cumpleaños, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Se supone que hoy es mi cumpleaños. La boca de Francine se apretó. Dio un pequeño suspiro casi imperceptible. Cariño, tienes 30. No necesitas un gran alboroto. El compromiso de Siena es un momento único en la vida. Trata de ser comprensiva. Sus palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Retrocedí asintiendo rígidamente, mi corazón encogiéndose. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto me había lastimado. O tal vez sí y no le importó. Volví al borde del patio, agarrando un vaso de plástico de limonada aguada. Los vi pasar a Siena de invitado en invitado como un trofeo, sus rostros brillando de admiración. Yo no pertenecía aquí. No realmente. Mientras estaba allí de pie, invisible para las personas que deberían haberme amado más, un sonido agudo interrumpió la celebración, el crujido de la vieja puerta de hierro al abrirse. Me giré y todo empezó a cambiar. La puerta se abrió con un chirrido bajo que cortó bruscamente la música y las risas. Miré hacia ella sin pensarlo, esperando ver a otro vecino llegando tarde con una botella de vino en la mano. En cambio, un hombre estaba parado enmarcado por los postes de madera, un extraño que parecía completamente fuera de lugar. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada a pesar del calor y tenía una expresión cautelosa, como si estuviera listo para salir corriendo al primer movimiento en falso. Su cabello estaba desordenado, un poco demasiado largo, y sus botas estaban polvorientas, como si hubiera caminado por toda la ciudad para llegar hasta aquí. Había algo crudo en él, algo inquieto, como una tormenta que se avecinaba fuera de alcance. Nadie más parecía notarlo todavía. Estaban demasiado ocupados tintineando copas y tomando fotos de Siena posando con las manos extendidas para mostrar su nuevo diamante. Me quedé mirando sintiendo que el aire se tensaba a mi alrededor. Los ojos del hombre recorrieron la multitud una, dos veces y luego se fijaron en mí. No más allá de mí, no cerca de mí, directamente en mí. Me congelé. Algo dentro de mí se agitó. Algo profundo e instintivo que no podía explicar. Sin dudarlo, comenzó a moverse directamente hacia mí. Cada paso que daba parecía acercar el mundo a nosotros. Mi corazón latía tan fuerte en mis oídos que apenas oí el bajo zumbido de la conversación vacilar cuando la gente finalmente lo notó cruzando el patio. Las cabezas se volvieron.
Preguntas susurradas pasaron entre los grupos. ¿Quién era él? ¿Qué estaba haciendo aquí? El hombre se detuvo a unos metros delante de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la preocupación grabada en las líneas de su rostro. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantuvo la voz firme. Aún no me conoces, dijo lo suficientemente alto como para que la gente más cercana lo escuchara, pero soy tu verdadero hermano. Por un momento, nadie se movió. Las palabras parecieron flotar en el denso aire de Georgia, pesadas e increíbles. Entonces estalló el caos. Los invitados jadearon y se aferraron el uno al otro. Una mujer cerca de la mesa de postres dejó caer su bebida. La mano de mi madre se fue a la boca en estado de shock. Mi padre se levantó de su silla tan rápido que raspó contra el patio de piedra. Siena dejó escapar una risa aguda de incredulidad, mirando hacia atrás y hacia adelante entre mí y el extraño, como si estuviera esperando que alguien gritara que era una broma. Pero no era una broma. No podía serlo. Lo miré fijamente tratando de hablar, tratando de moverme, pero mi cuerpo se negó. Las palabras verdadero hermano resonaron en mi mente chocando con 30 años de suposiciones, 30 años de mentiras que ni siquiera sabía que estaban allí. Mi madre fue la primera en recuperarse. Se interpuso entre nosotros con las manos levantadas en un gesto conciliador. No sé quién eres, dijo bruscamente. Tienes que irte ahora. La mandíbula del hombre se apretó. No se movió. Sabes exactamente quién soy, Francine, dijo elevando la voz. Nos la robaste. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Varias personas retrocedieron, sacando sus teléfonos, listos para grabar lo que estuviera a punto de suceder. Mi madre se volvió hacia mí, con los ojos salvajes y desesperados. Adelaide, escúchame, dijo. Está mintiendo. Está tratando de confundirte. Pero su voz temblaba. Sus manos temblaban. Miré a mi padre, buscando en su rostro algún tipo de ancla, algún tipo de seguridad de que todo esto era un terrible malentendido. Pero él no me miró a los ojos. Simplemente miró sus zapatos, la vergüenza escrita en cada línea de su cuerpo. Mi estómago se encogió, mi piel se erizó de frío. Me volví hacia el hombre. ¿Cómo te llamas?, pregunté con la voz apenas firme. Eli Madden, dijo. Soy tu hermano. Te sacaron de nuestra familia cuando eras un bebé. Nuestra madre nunca dejó de buscarte. Yo nunca dejé de buscar. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Me agarré instintivamente al respaldo de una silla cercana para mantenerme en pie. Quería gritar. Quería correr. Quería desaparecer. Pero algo dentro de mí, algo terco y maltratado, me mantuvo en pie. Miré a mi madre, la mujer que me había criado, que me había enseñado a atarme los zapatos, que me había preparado el almuerzo y me había llevado a clases de piano, la mujer que aparentemente también había construido toda mi vida sobre una mentira. La multitud esperó en silencio y expectante, todos los ojos puestos en mí. Sentí que mi voz salía raspando de mi garganta. Quiero saber la verdad. El rostro de Francine se arrugó por un breve segundo antes de enderezar la columna y levantar la barbilla, la máscara de control volviendo a su lugar. No hay verdad que encontrar, dijo con firmeza. Eres nuestra hija. Pero las palabras sonaron huecas. Cayeron en el pesado y acusador silencio sin encontrar apoyo. Eli me miró con una mezcla de esperanza y angustia tan cruda que abrió algo dentro de mi pecho. Di un paso hacia él y en ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. El aire a mi alrededor se sentía agudo y delgado mientras daba ese primer paso hacia Eli. Podía sentir las docenas de ojos siguiéndome, la conversación susurrada creciendo detrás de mí como una marea creciente. Mi familia observaba en silencio atónito, congelada en el lugar, sin saber si retirarme o dejarme ir. Me detuve justo enfrente de Eli. De cerca parecía aún más real. Sus ojos, del mismo marrón oscuro que los míos, estaban rojos alrededor de los bordes, como si hubiera estado cargando demasiados años de lágrimas no derramadas. Sus manos se crispaban a los costados, como si quisiera alcanzarme pero no supiera si se le permitía. Abrí la boca, pero las preguntas se agolpaban demasiado rápido como para decir solo una. En cambio, pregunté lo único que importaba, ¿cómo lo sabes?
La voz de Eli fue firme cuando respondió, pero el dolor vivía en cada palabra. Tenemos la misma marca de nacimiento, dijo en nuestro omóplato izquierdo como una luna creciente. Nuestra madre solía besarla todas las noches antes de acostarse y nos llamaba sus gemelos lunares. Te secuestraron del parque cuando tenías 2 años. Dijeron que te habías ahogado, pero ella nunca lo creyó. Te buscó hasta el día de su muerte. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Me alcancé instintivamente al respaldo de una silla cercana para estabilizarme. Mi mente corrió a través de fragmentos de recuerdos de la infancia. La extraña cicatriz por la que siempre me había preguntado, pero me dijeron que era una marca de cirugía. La forma en que mi madre se estremecía cuando alguien mencionaba historias de adopción. Las fotos familiares que solo comenzaron después de que yo tuviera alrededor de 3 años. Escuché a mi madre detrás de mí, su voz tensa y autoritaria. Adelaide, esto es ridículo. Es una coincidencia. Este hombre está tratando de manipularte. No dejes que te confunda. Me giré lentamente para mirarla. Sus brazos estaban cruzados con fuerza sobre el pecho. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos aún brillaban con autoridad. Esperaba que la obedeciera. Esperaba que me pusiera en fila como siempre lo había hecho. Durante la mayor parte de mi vida, lo habría hecho. Pero no hoy. No después de estar invisible en mi propia fiesta de cumpleaños. No después de ver la desesperación y la esperanza en el rostro de Eli. No después de sentir el peso de cada pequeño momento que nunca había tenido sentido. Solté la silla y me puse derecha, mi voz más fuerte de lo que pensaba que era posible. Quiero verlo, dije. La boca de Francine se abrió, lista para protestar, pero levanté la mano para detenerla. Necesito verlo por mí misma. Eli asintió sin dudarlo. Se quitó la chaqueta y bajó el cuello de su camiseta, y allí estaba, una pequeña marca de nacimiento perfecta en forma de media luna en su omóplato izquierdo, igual que la que había visto en el espejo toda mi vida. El mundo se inclinó. Me aparté el cuello y escuché el jadeo colectivo de los invitados al revelar la marca idéntica en mi espalda. El silencio cayó sobre el patio trasero. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Me giré lentamente escaneando los rostros de las personas a las que había llamado familia durante 3 décadas. Mi padre apartó la mirada, la culpa grabando profundas líneas en su rostro. Mi madre se quedó rígida, con la boca apretada, las manos temblorosas. Siena dio un paso adelante, su voz insegura. Adie, tal vez haya una explicación. Tal vez mamá y papá tenían sus razones. Sus palabras estaban destinadas a calmar, pero solo avivaron el fuego que crecía en mi pecho. La miré a los ojos y vi por primera vez que no entendía. Ella siempre había sido la elegida, la celebrada. Nunca había sabido lo que se sentía al ser la idea de último momento, la segunda opción, la hija olvidada. No hay razón lo suficientemente buena para esto, dije en voz baja. Las palabras sabían a ceniza en mi lengua, pero eran ciertas. Me volví hacia Eli. Él estaba allí parado, todavía esperando, todavía ofreciendo una opción sin forzarla. Por primera vez en todo el día, alguien me estaba dando la oportunidad de decidir quién iba a ser. Asentí. Vámonos. Los jadeos recorrieron la multitud. Mi madre gritó mi nombre, una súplica desesperada, pero no me volví. Eli me ofreció su chaqueta. Me la puse sobre los hombros y lo seguí hacia la puerta. Cada paso que daba se sentía más ligero. La casa, la fiesta, las pesadas expectativas, todo se desvaneció detrás de mí. No sabía a dónde conduciría el camino por delante, pero por primera vez en mi vida sería un camino que elegiría por mí misma. Al cruzar la puerta, me di cuenta de que no había perdido una familia hoy. Había encontrado una parte de mí misma que nunca supe que me faltaba, y no iba a dejar que nadie me la quitara de nuevo. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, cortando los sonidos de la fiesta como una puerta que se cierra en una vida vieja. Eli y yo caminamos rápidamente por el camino de entrada, mi pulso latiendo tan fuerte que apenas podía oír nada más. Apreté su chaqueta con más fuerza alrededor de mis hombros, respirando el olor desconocido a cuero y algo cálido y real que me hizo apretar la garganta. Abrió la puerta del pasajero de una camioneta azul destartalada estacionada en la acera.
Dudé por un instante mirando hacia atrás a la casa donde toda mi vida acababa de colapsar. La gente se derramaba en el patio mirándonos, susurrando, señalando. Mi madre estaba congelada en el porche, con las manos apretadas a los costados, su rostro ilegible. Mi padre permaneció sentado a la mesa del patio con la cabeza gacha, como si el peso de su propio silencio finalmente lo hubiera aplastado. Me deslicé en la camioneta sin decir una palabra más. Eli subió a mi lado, sus manos firmes mientras encendía el motor. Nos alejamos lentamente al principio, luego más rápido una vez que salimos del vecindario. Cuanto más nos alejábamos, más fácil era respirar. El sol se hundía en el cielo, proyectando largas sombras sobre la carretera. Durante un rato ninguno de los dos habló. Miré por la ventana, viendo las casas pasar borrosas, cada una un recordatorio de la vida que pensé que era mía. Finalmente Eli rompió el silencio. Lo siento, dijo en voz baja. Te merecías algo mucho mejor que esto. Me volví hacia él, estudiando la firmeza de su mandíbula, la tristeza grabada en sus rasgos. No había actuación aquí ni manipulación, solo un hermano que había perdido algo y pasó años arañando en la oscuridad para encontrarlo de nuevo. Era solo un niño, dije. No tenías elección. Agarró el volante con más fuerza. Nunca dejé de buscar. Le prometí que no lo haría. ¿A ella?, pregunté. A nuestra madre, Lie Madden. El nombre me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lie Madden, mi verdadera madre. Una mujer cuyo rostro no recordaba, pero cuyo amor aparentemente se había extendido a través de décadas de distancia para encontrarme. Eli metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una fotografía gastada, doblada cuidadosamente en un cuadrado. Me la entregó sin hablar. La desdoblé lentamente. La imagen mostraba a una mujer joven con cabello oscuro y rizado y ojos bondadosos que sostenía a una niña regordeta que se parecía tanto a mí que me dolió el pecho. No había duda. La marca de nacimiento de la niña era visible en su hombro desnudo, clara como el día. Las lágrimas nublaron mi visión. Las aparté bruscamente. Nunca se rindió, dijo Eli, con la voz ronca. Contrató investigadores privados. Puso volantes incluso cuando la gente le decía que no tenía remedio. Se mudó de ciudad, solo para perseguir las pistas más pequeñas. Cada cumpleaños te horneaba un pastel y encendía una vela. Dijo, si pudiera sentir su amor desde donde sea que estés, tal vez te traería a casa. Apreté la fotografía contra mi corazón, sintiendo el peso de cada cumpleaños perdido, cada silla vacía en una mesa que nunca supe que me estaba esperando. Murió hace 2 años, dijo Eli. Pero seguí buscando. No podía parar. Tenía que encontrarte por los dos. El dolor me golpeó como un puñetazo. No solo por Lie, sino por todos los años robados, todos los recuerdos que podríamos haber tenido. La vida que me fue arrebatada incluso antes de comenzar. Ojalá hubiera podido conocerla, susurré. Lo harás, dijo Eli. Tengo sus diarios, cartas que te escribió. Sabía que te encontraría. Simplemente se le acabó el tiempo. Cerré los ojos, dejando que el calor de esas palabras se asentara sobre los lugares en carne viva dentro de mí. La camioneta se detuvo en un pequeño mirador que daba a un amplio campo que se extendía hacia el horizonte. Flores silvestres salpicaban la hierba. El sol se cernía justo por encima de las colinas, incendiando el cielo con naranja y dorado. Eli apagó el motor y nos sentamos en la quietud. Ya no estás sola, Adie, dijo. Nunca lo estuviste. La verdad me envolvió como un escudo. Había pasado 30 años creyendo que el amor era condicional, que la atención tenía que ganarse, que ser vista era un privilegio otorgado a los pocos afortunados. Y sin embargo aquí estaba la prueba de que el amor podía ser incondicional, feroz, implacable, que me habían querido todo el tiempo, incluso cuando no lo había sabido. Me recliné contra el asiento gastado con la foto todavía apretada contra mi pecho, y me permití creer que tal vez, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. No invisible, no olvidada, encontrada. El sol se hundió más, pintando el cielo en tonos más profundos de dorado y carmesí. Eli y yo nos sentamos en el capó de su camioneta, con las piernas colgando sobre el borde, una cómoda tranquilidad instalándose entre nosotros.
Tracé los bordes de la fotografía con las yemas de los dedos, memorizando cada curva del rostro de mi madre, cada sombra de la niña que alguna vez fui. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. El silencio no era pesado. Era constante como un latido del corazón, un tipo de silencio diferente al con el que había crecido. Este silencio estaba lleno de comprensión. No pedía nada. Simplemente me dejaba ser. Incliné la cabeza hacia atrás, viendo las primeras estrellas pinchar el cielo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté finalmente con voz firme. Ellie sonrió, una sonrisa real y sincera que suavizó las líneas afiladas de su rostro. Ahora empezamos de nuevo, dijo. A tu ritmo, como quieras. La simplicidad me dolió el pecho. Sin exigencias, sin expectativas, solo un camino abierto y la oportunidad de recorrerlo en mis propios términos. Ellie sacó su teléfono y se desplazó por un segundo antes de entregármelo. Una foto llenó la pantalla. Una casita con pintura desconchada y una puerta azul brillante. Un jardín rebosante de girasoles y tomates. 2 perros tumbados en el porche como reyes. Nuestro lugar, dijo. Tuyo también, si lo quieres. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez venían de algo diferente, algo más ligero. Le devolví el teléfono con las manos temblorosas. Lo quiero, dije. Durante 30 años había vivido como una invitada en mi propia vida, esperando migajas de aprobación que nunca llegaron. Me había convertido en alguien más pequeña, más callada, más fácil de ignorar. Pero de pie al borde de este nuevo comienzo, me di cuenta de que ya no tenía que ser esa chica. Me habían elegido. Me habían encontrado. Me metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Mi pulgar se movió sobre el contacto de Cassie antes de presionar llamar. Contestó inmediatamente. Adie, ¿estás bien? Vi las publicaciones. La gente dice cosas locas. Me reí. Una risa real que abrió algo dentro de mí. Estoy bien, dije. Mejor que bien. Encontré a mi verdadera familia hoy. Hubo una pausa y luego su voz, llena de calidez y feroz lealtad. Siempre supe que estabas destinada a algo más grande que ellos. Solo necesitaba un poco de ayuda para encontrarlo, dije, mirando a Ellie, quien sonrió y se encogió de hombros como si no fuera gran cosa, como si no me acabara de sacar de los escombros de mi vida. Colgamos después de unos minutos, prometiendo reunirnos pronto. Dejé mi teléfono y miré el campo, las estrellas multiplicándose por segundos. Solía pensar que el amor tenía que ganarse, dije en voz baja. Que si trabajaba lo suficiente, me quedaba callada lo suficiente, tal vez algún día me verían. Ellie negó con la cabeza. Un amor así no es amor, dijo. Es control. Las palabras se asentaron en mí como semillas encontrando grietas que ni siquiera me había dado cuenta de que estaban allí. Toda mi vida, dije. Nunca fuiste el problema, dijo Ellie. Ellos lo eran. La pieza final encajó en su lugar. Había pasado tanto tiempo culpándome a mí misma, midiéndome con estándares imposibles establecidos por personas que solo amaban la versión de mí que podían controlar. Nunca estuve rota. Fui robada. Me puse de pie sobre el capó de la camioneta, con los brazos extendidos hacia el cielo infinito. Respiré el aire fresco de la noche, el aroma de las flores silvestres y los espacios abiertos, y dejé que llenara cada parte vacía de mí. No voy a volver, dije. Bien, dijo Ellie riendo, porque tenemos muchos cumpleaños que recuperar. Bajé y me apoyé contra la camioneta, sintiéndome sólida de una manera que nunca antes había sentido. No era solo la idea de último momento de alguien. No era la segunda opción. Era Adelaide Cole Madden, hija, hermana, sobreviviente y finalmente era libre. Mientras nos alejábamos del mirador, eché un último vistazo a la ciudad que había tratado de mantenerme cautiva y sonreí. Había perdido su poder sobre mí. El hogar ya no era un lugar. No eran las paredes dentro de las que había crecido ni las personas a las que había pasado tanto tiempo tratando de complacer. El hogar era un sentimiento. El hogar era saber que eras querida sin tener que encogerte para encajar en las expectativas de otra persona. El hogar era sentarse junto a un hermano que nunca se rindió contigo, viendo las estrellas iluminar un camino que finalmente estabas lista para seguir. Y por primera vez en mi vida, sabía exactamente a dónde iba.
Si esta historia te conmovió de la forma en que me cambió a mí, tómate un momento para pensar en las personas en tu vida que siempre te han visto, incluso cuando te sentías invisible. La familia no es solo quien te cría. Es quien te elige, quien lucha por ti, quien te recuerda que nunca fuiste demasiado y nunca no fuiste suficiente.